Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a la transmisión de la predicación de la Iglesia Peniel. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder servirle, anunciando su bendita y santa palabra. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Sean bendecidos en el nombre de tu Señor Jesucristo. A nuestros hermanos y hermanas que nos miran en diferentes partes de la Unión Americana, nuestros hermanos que nos miran en diferentes partes de este mundo, diferentes países, sean todos bienvenidos, hermanos. Damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos porque Dios nos dio el privilegio de poder disfrutar un nuevo día. El salmista dice que cada mañana son nuevas tus misericordias y tu fidelidad todas las noches. Estamos contentos de que podemos servir al Señor con estos medios a través de las redes sociales, hermanos. Yo los invito a que ustedes compartan este mensaje, que usted se los envíe a una persona que no conoce de las cosas de Dios. Estoy completamente seguro de que será de bendición para la vida de cada uno de ustedes y de todos aquellos que nos van a mirar en diferido. Bien, hermanos, quiero invitarles, si usted tiene la Biblia ahí cerca de usted, yo le invito a que pueda tomarla y vamos a aprender, vamos a escudriñar la palabra de Dios en este día. Las semanas pasadas había estado hablando de la forma de cómo nos debemos de presentar delante de Dios. Y recapitulando un poco de este mensaje, les estaba hablando que lo principal es que solamente a través de la sangre de Cristo que Él derramó en el madero, que nos justificó, que nos santificó, es que tenemos acceso a la entrada al lugar santísimo, según el libro de Hebreos. Pero hoy quiero hablarles acerca, siguiendo en esta línea, quiero hablarles acerca ahora de un poco de la conducta del verdadero cristiano. Este tema es muy amplio, trataré de tomar solo pequeñas porciones de la palabra de Dios. Yo sé que usted en su casa puede anotar los versículos, seguir escudriñando y va a mirar y va a aprender cada día más acerca de la conducta del verdadero cristiano. Y quizás usted que no conoce de Dios va a decir, bueno, yo he mirado que muchos cristianos se conducen de esta manera y quizás algunos se conducen un poco mal, pero hoy quiero invitarles a que aprendamos juntos cómo es que el Señor nos dice que nos debemos de conducir. Y para eso quiero citar el libro de Tito, la epístola del apóstol San Pablo a Tito, colaborador de él, en el capítulo 2, versículos 7 al 8. Repito la cita, está en Tito, capítulo 2, versículos 7 y el 8. Y quiero leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana que nos permite, Señor, abrir tu palabra. Tu palabra dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha tu palabra, Señor Dios. Porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Padre, yo te ruego en este día, Señor, que tú nos hables con tu poder, con tu autoridad, porque tu palabra es digna de ser recibida, Señor. Tu palabra, Señor amado Dios, trae bendición. Tu palabra trae consuelo. Tu palabra trae sanidad. Tu palabra trae liberación, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Solamente cada uno de nosotros somos siervos tuyos, siervos de Jesucristo, que te alabamos, te glorificamos y te servimos con todo nuestro corazón, porque nosotros sin ti, Señor, nada somos ni nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Quiero compartirles el día de hoy acerca de Tito. La Biblia Plenitud nos habla y nos dice en su introducción a este libro que Tito era un fiel colaborador de Pablo. Hemos hablado de Timoteo. Tito era un joven predicador, un pastor, que servía a Pablo.
Y Pablo dice en la Biblia que le tenía grande estima. Es más, hasta cuando el apóstol Pablo no sabía de Tito, se preocupaba por él. Y él le escribió esta carta. Es muy raro que en la palabra de Dios no tengamos suficiente información de Tito, siendo que Tito encabeza uno de los libros del Nuevo Testamento. Es muy raro que sea muy poco conocido. Los únicos datos que miramos en la palabra de Dios en la Biblia es de que Tito no era judío, él era griego. Él era griego. Tito era un hombre que la palabra de Dios dice que no había sido circuncidado. Es decir, que él obviamente no fue instruido desde pequeño por el judaísmo. Él no fue instruido en el judaísmo. Pero podemos darnos cuenta que él fue instruido por la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le encomienda a Tito un trabajo misionero, un trabajo en el cual ellos estaban en misiones y llegaron, el apóstol Pablo en un viaje misionero llega a una isla llamada Creta. Esta isla era muy conocida por su mala fama. La palabra de Dios nos habla de que Creta era un punto estratégico para el comercio. Tenía entrada y salida para diferentes lugares en los diferentes continentes. Y en ese lugar había hombres de todo tipo, buenos, algunos malos y algunos realmente malos. Lo interesante de esta isla, Creta, estudiando un poco la historia de Creta, los griegos, los cretenses que vivían en esta isla, ellos aseguraban que ahí había nacido el dios Zeus. Y ellos veneraban a este dios. Este dios para ellos era muy venerado. Y el apóstol Pablo llegó a predicar en ese lugar, pero ahora, mirando la epístola de Tito, envía y nos da instrucciones de que el apóstol Pablo manda a Tito para que corrigiera lo deficiente en aquella isla, porque ahí había diferentes iglesias. Era un trabajo sumamente difícil, porque la isla de Creta tenía, como le dije anteriormente, muy mala fama. Es más, en griego, para decir mentiroso, ellos decían, este es un cretizo, un mentiroso. Nosotros conocemos en la palabra de Dios que la iglesia de Corintios, para decir muchos pecados sexuales, decían, hay que corintiarizar. Pero ahora los cretenses nos dice, si eres mentiroso, eres de Creta, te decían, eres un cretizo. Qué bonita fama tenían los cretenses. De hecho, hermanos, el apóstol Pablo cita a un poeta llamado Epiménides, nativo de la isla Creta, y dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¡Qué bonita fama tenían los cretenses! Mentirosos, glotones y ociosos. A veces, diferentes culturas se crea uno fama. Dice, oh, es mexicano, va a llegar tarde. Oh, es mexicano, es mujeriego y parrandero. Oh, pero los cretenses tenían esta fama, muy mala fama. En México decimos, crea fama y échate a dormir. El apóstol Pablo envía a su siervo Tito y le dice, ¿sabes? Tienes que llegar a esta isla y hablarles la sana doctrina. Y de esto vamos a hablar, hermanos. He encontrado a muchas personas que se jactan y lo dicen con orgullo. Yo así soy, ¿y qué? Y tú no me vas a hacer cambiar. A mí no me importa lo que la gente opine de mí. Yo así soy y no me parezco a nadie. Sonó a canción.
Como vemos, hermanos, la tarea de Tito no era nada fácil. Mucha gente dice, es mi vida, ¿y qué? Pero quiero decirte, la pregunta obligada es, ¿nosotros como cristianos podemos pensar de esta manera? Nosotros como cristianos podemos decir, a mí no me importa lo que la gente hable y diga de mí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un testimonio. Y el testimonio delante de Dios es muy importante. Porque la palabra de Dios dice, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero si ven vuestras malas obras, dice, mi nombre es vituperado por causa de vosotros. Nuestro Señor Jesús fue aún más lejos, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la conducta que nosotros debemos de seguir? Tenemos 3 puntos en este mensaje, hermanos. Lo primero es, observaremos la conducta que debemos desarrollar entre nosotros mismos, entre la iglesia, entre los que nos congregamos, entre los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Lo segundo, la conducta hacia el mundo exterior. ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo debemos de comportar en la escuela a los jóvenes? ¿Cómo debemos de comportarnos con nuestros vecinos? Lo tercero, las bendiciones de alinearnos conforme a lo establecido por Dios. 3 puntos. ¿Cómo nos comportamos en la iglesia? ¿Cómo nos comportamos con los de afuera? ¿Y qué bendición hay si nosotros nos alineamos conforme a lo que la palabra de Dios dice? Muy interesante. Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo, pero ahora a Timoteo, que le dice, mirando el primer punto, dice la palabra de Dios, lo cito nada más. Te escribo, dice el apóstol Pablo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, 1 Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios, para que te sepas conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay una manera que Dios quiere que nos conduzcamos. Y esa es la conducta entre nosotros mismos. Y veamos en Tito capítulo 2, versículo 1 al 15. Ahí está la conducta entre nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, pero tú, le dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí va. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Qué trabajo para los ancianos. He conocido hombres mayores de edad que todo el tiempo juegan, bromean. Y que para ellos el servicio al Señor es casi como un juego. Y lo que la palabra de Dios nos habla, dice que los ancianos deben ser sobrios, es decir, en sentido figurado, ser juiciosos y tener dominio propio. Eso es lo que es ser un hombre sobrio, que sepa qué está hablando, que sepa qué es lo que está diciendo. La palabra de Dios nos enseña, dice, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que lo que tú has prometido delante de Dios lo cumplas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no miente. Los cretenses adoraban a Zeus porque Zeus era un hombre, según ellos un dios, que le gustaba engañar a las mujeres y seducía y engañaba y mentía. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no, yo no te estoy hablando de un dios griego, yo te estoy hablando del verdadero Dios, del Dios que no miente, del Dios que es verdad. Por eso es que le dice a los ancianos, sean sobrios, que sean serios,
que sean prudentes, es decir, que piensen antes de actuar. Que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que sean hombres amorosos y que sean pacientes. Qué difícil es ser paciente, hermano. Y lo miramos, hermanos de Peniel. A veces vamos manejando y se nos atraviesa un cristiano por ahí. Y tú te frenas y te da ganas de decir cosas malas. Y tú dices, oh, soy cristiano. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Ahora va a hablar de las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Que muestren reverencia en su forma de actuar y aún en su forma de vestir. Hoy vemos que muchas personas dicen, es que lo que Dios mira es el corazón. Quiero decirte que sí es verdad, Dios mira el corazón. Pero el apóstol Pablo le dice a Tito que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No calumniadoras, que no les guste estar calumniando a los demás hermanos. No esclavas del vino, maestras del bien. Esto no lo digo yo, amados hermanos. Esto lo dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le dijo, ¿sabes qué? Tienes que enseñarles a los hermanos, a los ancianos de Creta, esto. ¿Por qué? Porque en Creta, hermanos, como ya lo dije, era una isla que había muchísima mala fama. ¿Cómo era posible que los cristianos en Creta se iban a diferenciar si estaban en un lugar, tan lleno de maldad? El apóstol Pablo decía, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que dar testimonio de que ustedes conocen al Dios verdadero. De que ustedes no andan en orgías, metiéndose con una mujer, luego metiéndose con otra. Que los jóvenes no andan engañando a las señoritas, que andan robando, andan adulterando, andan mintiendo. El apóstol Pablo le dijo, tienen que dar testimonio entre ustedes. No esclavas del vino, que no anduviesen en borracheras. Dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Qué trabajo! Hoy vemos que la mayoría de las personas quieren vivir en unión libre. Un día encontré a un muchacho y le digo, ¿estás casado? Y me dice, no, la casada es ella, yo estoy soltero. No quieren compromiso. Quieren todo el amor, pero no quieren compromiso. ¿Por qué? Cuando la palabra de Dios dice, sea honroso el matrimonio entre vosotros. Honroso sea el matrimonio entre vosotros. Los cretenses vivían así. Vivían en orgías. Vivían haciendo lo malo. Vivían engañando a sus esposas, a sus esposos. El apóstol Pablo le dice a Tito, tú tienes que ir a corregir lo deficiente. Y esto era lo deficiente. Dice el versículo 4, ahí estamos leyendo la segunda parte, a amar ahora a sus maridos y a sus hijos. Pero ¿qué escuchamos? Quizás hay personas que le dicen a una jovencita, ni se te ocurra casarte con aquel. No. Que tu marido cambie los pañales a tus hijos. No. La palabra de Dios dice que las hermanas mayores tienen que decirle a las jóvenes, ama a tu marido, cuida a tu marido, cuida de tus hijos. Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Obviamente los padres también nos toca hacer nuestra parte. No es que solamente la mujer va a cuidar a los hijos, no, sino que la palabra de Dios es lámpara, es una luz que nos dirige la forma que Dios quiere que nos comportemos. Dice el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosa de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que sean prudentes, que piensen antes de actuar y considerar las consecuencias. A veces nosotros actuamos sin pensar las consecuencias. Lo otro dice que sean castas, es decir, que sean puras, que haya una pureza en el corazón de la mujer. Dice, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y a veces las mujeres no quieren sujetarse a sus maridos. ¿Por qué? Porque el marido tampoco se sujeta a Dios. Una mujer le dijo a su marido en cierta ocasión, ok, me voy a sujetar a ti, pero tú sujétate a Cristo. Cuando yo vea que tú te sujetas a Cristo, entonces me sujeto con mucho gusto a ti. Y es lo que miramos. Los hombres a veces caemos en el machismo y queremos hasta golpear a otras mujeres. Y dice Dios, no. Sino que los maridos, dice, amen a sus mujeres. Y las mujeres respeten a sus maridos. ¿Para qué? Para que adornemos la doctrina de Cristo. Para que las personas vean y digan, wow, qué matrimonio diferente. Wow, cómo trata a su marido. Mira qué bonito se lleva con su esposo, con su esposa. Pero si ven que entre nosotros como cristianos nos arañamos, nos picamos los ojos, le jalamos la greña, ¿qué estamos haciendo? El apóstol Pablo dijo, los otros matrimonios en Creta van a ver el matrimonio de ustedes como cristianos, van a ver la conducta de sus mujeres, van a ver la conducta de sus hijos y van a decir, ¿qué tienen ellos? Porque ellos son felices y yo no. Era difícil la tarea que Tito tenía que llevar a cabo. Él tenía que establecer ancianos que les enseñaran los mandamientos de la palabra de Dios. Sigamos ahí adelante. Las familias cretenses, hermanos, vivían sin valores. Moralmente estaban mal. Por eso es que el apóstol Pablo le exhorta a Tito que fuera firme en las enseñanzas. Desgraciadamente, a veces, por nuestras actitudes, la palabra de Dios es menospreciada. A veces nos miran actuando mal y dice que es cristiano, y dice que es predicador, y dice. Pero saben una cosa, debemos pedirle a Dios de que nosotros demos verdadero testimonio para que glorifiquen a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo que leí al inicio, en Tito 2:7. Mire lo que dice. Mire qué tremendo. Primero, tenemos que ser nosotros. Dice, presentándote tú, o sea, Tito, en el caso ahora yo, como predicador, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es lo primero. Nosotros, como pastores, como ministros, tenemos que ser ejemplo a los creyentes. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, que seas ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ese es el ejemplo que nosotros debemos dar. Y es el ejemplo que Dios quiere. Es la manera como nosotros nos debemos comportar. A veces es muy triste ver que los padres son cristianos y los hijos hablan malas palabras. Malas palabras en inglés, en español, en zapoteco, en lo que ustedes quieren, pero hablan malas palabras. Y a veces los hijos hablan en inglés las malas palabras para que los padres no entiendan las malas palabras. Pero hay un Dios que sí lo entiende y sí lo mira.
Dice la palabra de Dios, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿En dónde me esconderé? Si me fuera al fondo de la mar, ahí estás. Si me fueres a lo alto de la montaña, ahí estás tú. Dios mira. El Dios viviente que nos ve. Dice la palabra de Dios, el versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. En el tiempo del apóstol Pablo en Creta habían esclavos, tenía que haber un balance. Pero ahora en nuestros tiempos, todos nosotros tenemos quizás un trabajo, la mayoría. Y a veces nosotros somos respondones. El supervisor te dice, ve a hacer eso, porque yo manda al otro. Dice la palabra de Dios, no. Si te está mandando y de buena manera, ve y hazlo. Adorna la doctrina de Cristo. Que no seamos respondones. Que no trabajemos de mala gana. La palabra de Dios dice que debemos de trabajar como para Dios y no para los hombres. Y otra cosa, que seamos responsables. A veces nosotros llegamos tarde al trabajo. Te dicen a las 7, llega a 7:10. Te dicen salen a las 3, sales 2:50. Pero eso no pasa con ustedes, hermanos. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos ser hombres que honremos, que nos sujetemos a los patrones, que agrademos en todo, que no seamos respondones. Así nos debemos de conducir afuera. Lo segundo, dice, la conducta hacia el mundo exterior. Ya miramos el primer punto. Dice la palabra de Dios, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que seamos respetuosos de las autoridades. Y no solamente respetuosos, sino que también debemos de pagar nuestros impuestos. Creo que ahí no les gustó a alguien. Debemos de pagar nuestros impuestos como cristianos. Señor Jesús dijo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No hacer tranzas, hermanos y amigos que nos escuchan. En México dicen que el que no tranza no avanza. Y aún los pequeñitos ya lo citan. Pero la palabra de Dios dice no. El Señor dice, yo te voy a bendecir. Si tú caminas en integridad conmigo, yo voy a bendecir. Yo te voy a dar de lo bueno, de lo mejor, porque yo sé que tú me honras. Dice la palabra de Dios, que a nadie difamen. Es decir en público, escribir cosas negativas o en contra de la buena fama y el honor de una persona. Eso es difamar, hermanos. Que no difamemos. Estamos leyendo Tito 3:2. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La palabra pendenciero, hermano, es pleitista. Aún recuerdo un hermano y miraba, dice, allá en el mundo andábamos con nuestras camisitas buscapleitos, decía. Y yo le decía, hermano, ¿a qué se refiere con eso de camisitas buscapleitos? Andábamos enseñando los músculos, dicen los de tirantitos, a ver, ¿quién se me pone enfrente? Dice, órale, éntrale. Eran las camisitas buscapleitos, las rolitas buscapleitos. La palabra de Dios dice que no debemos ser pendencieros, hermanos. Ay, pero es que si yo soy García y van a ver. No, hermanos. Aunque seas Pérez, aunque seas Jiménez, aunque seas Santiago, la palabra de Dios nos dice no. No debemos ser pendencieros, pleitistas, que nos guste los trompos. No los trompos de los que jugamos, sino los trompazos. Sino amables, dice la palabra de Dios. Que nunca se te olvide, hermano y amigo que me escuchas, por favor y gracias.
Ahora en Estados Unidos muchas personas creen que por el hecho de tener dinero pueden pisotear y pasar sobre cualquier persona. No, la humildad siempre será una virtud que le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios mira de cerca a los humildes, pero mira de lejos a los altivos. Los altivos son como el humo a los ojos, te pica, te hace sentir mal. Pero la palabra de Dios dice asociándonos con los humildes, viviendo la vida que Dios le agrada. La palabra de Dios dice que el Señor quiere que nadie tenga un concepto más alto que el que debe de tener, sino que piense con cordura de que solamente nosotros somos siervos de Cristo, hombres falibles, pero que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y el Señor Jesús dice en su palabra, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo o descanso para vuestras almas. Dios nos dice de qué manera nos debemos de conducir con los de afuera. Ahora, los cretenses tenían que ver esto. Quizás te estás preguntando, tú que por primera vez escuchas este video o esta grabación, la estás mirando. Pero ¿qué es lo que cambió al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que cambió a los creyentes en Creta? Es más, ¿qué es lo que te cambió a ti, predicador? ¿Cómo dejaste de buscar pleito? ¿Cómo dejaste a las mujeres? ¿Cómo dejaste la pornografía? ¿Cómo dejaste las malas palabras? ¿Cómo cambiaste? Yo lo he intentado muchas veces, me dijo alguien, y todo el tiempo la riego, y la vuelvo a regar, y me vuelvo a equivocar. ¿Qué es lo que cambió a estos hombres? Porque la palabra de Dios nos dice que Pablo era un hombre muy malo y perverso, que arrastraba a los cristianos, que odiaba las cosas de Dios. ¿Qué es lo que lo cambió? Quiero decirte que lo que le cambió es el encuentro con Jesucristo. Un día Cristo apareció a su vida, un día Cristo le habló y escuchó su voz, así como tú en este momento estás escuchando la voz de Dios a través de mis labios, porque no soy yo lo que estoy leyendo es la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que cambió? Dice Tito 3:4. Dice el apóstol Pablo, y aquí da su testimonio, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, él está hablando de una bondad. Cuando se manifestó esa bondad, ¿cuál fue esa bondad? Que Cristo murió por nosotros, que hubo alguien que derramó su sangre en un madero, que hubo alguien que fue capaz de entregar su vida por un pecador, que soy yo y que son todos los hombres, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa bondad de ese Salvador, de ese Jesús de Nazaret que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí. Esa es la bondad que el apóstol Pablo dice. Y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó no porque lo merecíamos, no porque éramos buenas personas, no porque hubiésemos pagado dinero, no, sino por su pura misericordia, su bondad y su gracia derramó su vida por nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo, ve y enséñalos a los cretenses eso. Que no vale la pena amanecer borracho con el dolor de cabeza, que no vale la pena engañar a tu mujer y quedarte sin tus hijos, que no vale la pena que te corren de tu trabajo, sino que Dios te quiere bendecir, que tú conozcas lo que la palabra de Dios dice y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso que tú estás buscando que rompa esas cadenas es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice la palabra de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ese es el punto 3. Esa es la bendición de que si tú te alineas a las cosas de Dios, tienes la esperanza de la vida eterna. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena, hermanos de Peniel, vivir como cristianos verdaderos. No de palabras, no de oídos, sino verdaderamente como siervos de Dios. No somos perfectos como humanos, pero intentamos cada día agradar a Dios y servirle con buena conciencia y con humildad, que nosotros no hay nada, sino Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos. ¿Estás viviendo como cristiano? Y quiero dejarte esa pregunta en el aire. ¿Estás viviendo de la manera que le agrada a Dios? ¿O estás viviendo como vivían los cretenses? Y no es por juzgarlos, sino solamente es un ejemplo, puedo decir, como los hombres en otras partes del mundo. ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Quieres vivir como un verdadero cristiano? Quiero hacerte una invitación. Ahí donde tú estás, hubo un tiempo que yo hablaba malas palabras, que no vivía como Dios quería. Pero hubo un tiempo en que Dios me llamó. Y este es tu tiempo que Dios te está llamando a que vengas a conocer a Cristo. Hermanos de Peniel, quiero orar por ustedes. Después quiero orar por aquellos que quieran recibir a Cristo para terminar esta predicación. Quiero que cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, en este día te doy gracias porque me has usado como un instrumento solamente para transmitir tu palabra a los corazones de mis hermanos de Peniel, a mis hermanos en general que están en diferentes partes de este mundo, Señor. Yo te ruego que estas palabras queden incrustadas en sus corazones, Padre. Que la palabra tuya que ha sido expuesta caiga en buena tierra y que dé su fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno, Señor. Padre, primeramente yo quiero caminar como a ti te agrada, conducirme como tú me enseñas en tu palabra, Señor. Y que mis hermanos que quieran agradarte también puedan hacerlo, Señor. Porque hay bendición y hay vida eterna en ti, en guardar tus mandamientos. Y todo lo que tú has puesto en tu palabra, Señor. Padre, tú estás viendo a aquella persona que quiere recibirte, que ha levantado su mano ahí donde él está, que se ha puesto de rodillas porque está cansado de vivir de esa manera. Que tú rompas las cadenas del enemigo, Señor, y que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, entrego mi vida a ti. Perdona mis pecados. Ayúdame a vivir como tú quieres, como he escuchado tu palabra, Señor. Entra en mi vida y en mi corazón de la manera que entraste en el corazón de Pablo y lo cambiaste. En la manera que tú entraste en los corazones de los hermanos de Creta y los cambiaste. Entra en mi vida y perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos de Peniel. Muy agradecidos. Tenemos una muy buena noticia, hermanos. Muy buenísima noticia. La iglesia Bautista Peniel abre sus puertas nuevamente. El domingo 7 de marzo vamos a estar abriendo la iglesia. Vamos a estar acá afuera, en el patio, en el estacionamiento de nuestra iglesia, siguiendo los protocolos de salud, siguiendo las recomendaciones, siguiendo la sana distancia, el uso de cubrebocas. Son bienvenidos. Quiero invitar a todos aquellos que nos han visto a través de estos videos. Y nos daría un gusto y un placer a mi pastor Antonio, a su servidor, el pastor Eliazar, conocerle. Hablar con usted, invitarlo a que siga a Cristo. Usted está completamente invitado. Venga con su mascarilla. Si no tiene, aquí va a haber una. Si no tiene sanitizer, venga. Estaremos transmitiendo, hermanos, a todos los que nos siguen en diferentes partes de este mundo en una diferente hora, pero los vamos a estar manteniendo informados en la hora de que va a estar la transmisión. Mi esposa va a estar publicando aquí por las redes sociales, hermanos, estén muy pendientes. Estaremos avisando, hermanos. Sean todos bienvenidos, reciban saludos. Sí, hermanos. A las 10 horas de acá va a ser a las 10 de la mañana va a ser acá.
A las 11, perdón, hermanos. Sí, lo vamos a estar aquí vean, por favor, el horario, hermanos, para no confundirlos. Quiero despedirme, hermanos, de todos y cada uno de ustedes. Y primeramente Dios, si nos da vida, hermano, estaremos aquí. Amén. Amén. Cuídense mucho, hermanos. Sean todos bendecidos.